Pues muy bien, hablar de geopolítica es hablar de la historia del poder político en términos, digamos, globales. Digamos que tiene tres elementos estructurales: el ámbito geográfico, el ámbito político y el elemento estructural es el Estado. Buena tarde, qué bueno que nos acompañan en esta nueva aventura. Hoy los saludamos desde Café Nota Blanca, aquí en Murillo Vidal número 140, donde antes de entrar en materia voy a platicar, estamos en un lugar donde pues podemos degustar un café de especialidad, porque aquí además de disfrutar un buen café, son baristas. El día de hoy estamos iniciando, como les comentaba al principio, una nueva aventura informativa, pero además con un tema que muchos hemos escuchado, pero que en ocasiones, o la mayor parte de las veces, pues no sabemos de qué se refiere, y estamos hablando de la geopolítica, y precisamente el día de hoy iniciamos un programa que lleva por título, o por nombre, como ustedes le hagan más sencillo, pues Mundo Multipolar, donde, bueno, pues estamos acompañados de un especialista, pero ¿para qué abundar más? Vamos a platicar con nuestro amigo Paquito López, nos va a dar entrada al tema concreto y voy a presentar a nuestro invitado, que usted ya lo conoce, porque lo ha visto por consiguiente, pero hoy vas a ver más de él. Gracias, Javier, pues qué gusto me da esta emotiva presentación, y precisamente estamos muy emocionados y contentos con esta nueva serie que iniciamos a partir de este día, y donde, bueno, ¿no?, tenemos un especialista en esta temática, la geopolítica, que encierra una serie de variables que nosotros como ciudadanos planetarios deberemos conocer. Me da mucho gusto presentar a mi compañero y amigo Luis Mauri, especialista en geopolítica. Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi Paco, ¿cómo estás? Muy bien, gusto. Muy contento que iniciemos este proyecto. Javier, pues compañeros, para mí es un gusto encontrarme, antes que nada, entre amigos. Y qué mejor que llevar una charla de café con un buen café. Pues entremos un poquito en materia, ¿cómo ves, mi Paco? Fíjate que este concepto que está ya en el ambiente de la sociedad moderna, pues necesariamente tiene una serie de connotaciones que tenemos que ir aterrizando o tenemos que ir dirigiendo para la opinión pública. Entonces yo quisiera que tú como iniciador de este proyecto nos comentes qué es la geopolítica, cuál es su objetivo. Pues muy bien, hablar de geopolítica es hablar de la historia del poder político en términos, digamos, globales. Digamos que tiene tres elementos estructurales: el ámbito geográfico, el ámbito político y el elemento estructural es el Estado. En este tipo de relaciones se establece un vínculo de poder. En este sentido, hablar de geopolítica es hablar de las relaciones económicas, militares, financieras, de inteligencia, tecnológicas, también culturales. Pero como comentábamos hace un momento, tras bambalinas, también tiene que ver con las migraciones, mi Paco. También, Javier, tiene que ver con aspectos, digamos, tecnológicos, con aspectos militares, como hace un momento señalábamos. Ese será, digamos, el gran marco de referencia para poder hablar de la geopolítica. Pero ojo, es una disciplina multidisciplinar, es decir, para poderla comprender tenemos que hacer uso del derecho, de la economía, de la ciencia política y de otras áreas como puede ser la propia filosofía, la demografía, entre otras. Dijiste algo muy importante, Luis, que es la geopolítica prácticamente está en todos lados. ¿Es correcto? ¿No? O sea, si hablamos, como decías tú, migración y demás, es más sencillo como esto. El teléfono que utilizamos cotidianamente para chatear o para hacer una llamada o para jugar simplemente, pues tiene sus temas, tiene con la geopolítica desde su manufactura, ¿es correcto?, con todas las piezas, ¿es correcto?, y desde que llega, hasta que llega a un punto específico, es aquí a nuestro país o a cualquier parte del mundo, ¿no? No solo aprendido las ocasiones que hemos platicado con Luis del tema de geopolítica, de ese gran programa que se llama Por Consiguiente. Es correcto, porque al final del día hay muchas situaciones
que tú tocas cotidianamente, pero que no sabes que realmente pues, tiene un trasfondo geopolítico, ¿no? Sí, en realidad se genera, podríamos llamar los temas fundamentales. Pues me parece, Paco, que estás señalando elementos cruciales. Tomamos el ejemplo del celular o el propio café. Para poder hablar de ese café o de ese celular, estamos hablando de una cadena de suministros globales. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener unos lentes que nos permitan ver a un objeto, como puede ser un café, un coche, un celular, etcétera, como un elemento que es producto de ese gran engranaje geopolítico que tiene que ver con el ámbito tecnológico, económico, financiero y indudablemente con un desarrollo muy puntual de ciencia y tecnología. Es decir, si yo quiero comprender el mundo geopolítico, tengo que verlo desde una perspectiva amplia y en donde los elementos se empiezan a concatenar. Es decir, es una perspectiva multidimensional, multifactorial, que me permite comprender a una realidad en términos dinámicos. Y en ese sentido, decía Javier, la geopolítica está en todo, claro, a la hora de tomar café, porque el café no es americano, aunque aquí tenemos un buen café de nuestra zona. Y venir a este lugar, es importante tomarnos un buen café, como puede ser Nota Blanca. Así, como bien comenta Luis, pues hablando de café, nuevamente reiterar al auditorio que usted quiere degustar un rico café de especialidad, pues no lo dude, des una vuelta aquí a Nota Blanca. Estamos ubicados aquí en Raduría Rafael Murillo Vidal, número 140, y pues no lo dude, venga a disfrutar un rico café, y si tiene oportunidad, bueno, venga a platicar con nosotros para que al igual que Paco y un servidor, pues sepan más también de geopolítica gracias a nuestro amigo Luis Mario. Con este comentario vamos a nuestro primer corte y regresamos. Recuerda, estamos emitiendo desde Café Nota Blanca, Mundo Multipolar. Bien, regresado nuevamente, estamos en video muy en directo desde Café Nota Blanca y estamos en este programa Mundo Multipolar. Y bueno, básicamente vamos a preguntar a nuestro especialista, pues el tema de la globalización, ¿cómo podemos entender o cómo está ubicada la geopolítica? Por decir de alguna manera. Bueno, hablar del mundo, de un mundo global, es hablar de un mundo interconectado. A mí me parece que para poder hablar de una globalización, eso nos va a llevar al siglo XVI, con el primer gobierno o el primer imperio global, la España de aquella época. ¿Por qué? Porque todo el globo se interconectó. De esa fecha a la actualidad han pasado 500 años y terminamos un periodo que para muchos, entre ellos para mí, podríamos llamarle el mundo unipolar norteamericano, en donde se generó una agenda de carácter jurídica, política, cultural, económica y financiera, también tecnológica, en donde la gran directriz era, o es, o sigue siendo en gran medida, Estados Unidos. Pero a partir de del 2020, a partir de la crisis de suministros globales, dada la pandemia que azotó al mundo, ese orden unipolar se empezó a desmembrar. Esta afirmación no es gratuita. Esta afirmación la retomo de The Economist, que es el vocero de ese mundo globalista en términos de la América global. Es decir, desde la perspectiva del mundo neoliberal de corte estadounidense. Ese mundo se diluyó y hoy asistimos a un mundo, vamos a llamarle multipolar. ¿Por qué multipolar? Porque hay varios polos globales que se disputan el control global del planeta. Pero este mundo todavía va más allá y se empieza a disputar el orden, digamos, interplanetario. Aunque suene esto a ciencia ficción, lo cierto es que está en disputa Marte y la Luna. ¿Cómo ves, mi Javi? Pues eso sí, es un tema novedoso, no habíamos ahora sí salido de del planeta extraterrestre, claro. Con el tema de geopolítica, cuando estamos yendo, pues ahora sí, fuera del sistema, ¿no? Claro.
Miren, aquí hay un elemento que es muy importante. En el caso ruso, con el desarrollo de drones y armamento con propulsión nuclear, nos da la pauta para tener naves espaciales, que están trabajando los rusos en ellos, también los chinos, también los indios. Obviamente, Estados Unidos tiene un retraso en términos del Pentágono, de 20 años en términos de tecnología militar y en términos de inteligencia artificial de orden, digamos, militar. Entonces, en este escenario empezamos a vislumbrar la conquista de la Luna, pero también la conquista de Marte. Es decir, la vieja forma de entender a la geopolítica como un aspecto terrestre es muy limitado. Hoy tenemos que verlo desde un enfoque, digamos, muchísimo más amplio, en donde el desarrollo tecnológico es crucial. En el siglo XVI, los galeones cruzaban el océano. Ahora las naves van a cruzar el espacio exterior. Retomando estos elementos que son cruciales, ¿cómo entender el Olimpo geopolítico? ¿Qué es eso del Olimpo geopolítico? Nos guste o no, nosotros somos seres en donde hay un orden jerárquico y en el plano internacional, en el concierto global, hay un plano, hay un mundo que es gobernado hasta ahorita por tres grandes potencias: Rusia, China y Estados Unidos. Tres potencias nucleares, una potencia militar indiscutible como es Rusia, una potencia financiera como es Estados Unidos y una potencia económica como es la China contemporánea. Esos elementos son cruciales porque nos dan la pauta para comprender la nueva realidad, en donde el polo ya no es uno, ahora es un mundo multipolar, como es el nombre de nuestro programa. Bueno, como podemos ver, estos temas encierran una gran posibilidad de reconocer y conocer cómo la geopolítica está incidiendo en el mundo con esta categorización del poder global que se disemina en todos estos aspectos. Obviamente surge, redondela hacia al inicio cuando estamos hablando de que la geopolítica está en todo. Entonces, ahorita pienso, si en el Olimpo está la geopolítica meramente en la discusión, en el diálogo del Estado, pues tiene que bajar, por ejemplo, a los recursos que existen en cada uno de los polos que dominen. Compañeros, no, este tema es importantísimo, porque estamos hablando de los elementos necesarios para poder ejercer el poder y los elementos por los cuales se ejerce el poder, los recursos naturales. Guste o no, la agenda verde, en términos energéticos, se desplomó. ¿Pero de qué estamos hablando? Que hay una agenda petrolera. Eso se va a vincular de manera directa con países como Venezuela o con el mundo árabe, en donde los elementos centrales o un elemento nuclear es el petróleo, pero también el oro, pero también el cobre, los metales y sobre todo las tierras raras. Es decir, hablar de geopolítica es hablar de recursos naturales y control de los mismos. Bueno, emergen, digamos, alrededor de estos tres países que lideran la geopolítica planetaria, se le puede llamar así, la parte de la sociedad de los demás países que pudiera ser potencias por algún tipo de recurso, como México, con el litio, como otras cosas en el mundo. ¿Cómo se integran a la disputa, a la negociación, o cómo entender su vinculación con el Olimpo que bien señala? Hay algo que se llama modelo Westfalia. El modelo Westfalia data, digamos, del siglo XVI. Tiene que ver con la España imperial. Este dato es importante porque da por hecho que los estados son soberanos, que son autónomos. Eso es una verdad jurídica, pero no necesariamente una verdad práctica, operativa y política en el plano de la realidad dentro del concierto internacional. No pesa lo mismo Estados Unidos que México. No pesa lo mismo México que Haití. Pero esto nos lleva a un elemento estructural. Comentábamos, en el Olimpo geopolítico se encuentran estas tres grandes naciones: Rusia, China y Estados Unidos. Pero hay potencias regionales, como es la propia India. Por ejemplo, la primer potencia demográfica. Pero también tenemos potencias, digamos, continentales, como es la propia Turquía o el propio caso de Brasil en América.
En cambio, México pertenece a eso que le podemos llamar América del Norte, ese gran bloque entre México, Estados Unidos y Canadá. Eso es una forma de entender el mundo, pero hay que dar cuenta que México, como el resto de Iberoamérica, tienen raíces culturales muy similares. Somos hermanos e hijos de un mismo siglo y de una misma potencia. Eso es claro. Bueno, pues a medida que este programa avanza, estoy seguro que todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, de este programa, en Facebook Live, pues se estarán generando algún tipo de pregunta o de inquietud que se está generando con esta temática que se está desglosando aquí en este programa. Ese tipo de inquietudes, si usted quiere salir de esas dudas, pues por más que nos participe con nosotros, en breve estarán en pantalla nuestros, donde usted se pueda comunicar con nosotros y será bienvenido cualquier tipo de inquietud, comentario, opinión que quiera vertir acerca de este programa, pues será bienvenido. Es muy interesante los comentarios tanto de Luis como de Paco, y bueno, aprovecho, ya me agarraron tomando café, pero bueno, ¿cómo nos estamos en Café Nota Blanca? Estamos ubicados aquí en la avenida Rafael Murillo Vidal, número 140, y usted va a venir aquí a degustar un café de especialidad, y pues también, si tiene esta oportunidad, venga a dar una vuelta y que coincide que estemos nosotros, pues disfrutar su café, como lo hago yo escuchando los comentarios de nuestro especialista en geopolítica, Luis Mauri. Sí, como estamos hablando nosotros acerca de todas estas temáticas que van incidiendo en el gran concepto de geopolítica, ¿qué nos puedes decir o cómo podemos entender la migración y las zonas fronterizas de eso, de todo el mundo, que inciden en cualquier polo de los que hemos mencionado en ese Olimpo que dice? Pues el tema de la geopolítica y el tema de la migración son elementos que tienen que ver con la realidad humana. Y habría que preguntarlos tal vez con antelación otra pregunta, que tiene que ver, ¿qué somos? ¿Nómadas o sedentarios? Se nos dice que la historia de la humanidad nace a partir de la agricultura y a partir de allí la persona se vuelve sedentaria. Sin embargo, lo cierto es que en el transcurso de la historia y desde una mirada geopolítica e histórica nos damos cuenta que los pueblos son nómadas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que la realidad humana es móvil, las migraciones son connaturales a la realidad humana, pero hay una incidencia o hay unas movilizaciones masivas que tienen que ver con guerras, con hambrunas, con cuestiones gravísimas en donde hay elementos eminentemente vinculados con el poder, o mejor dicho, con poderes de orden geopolítico, con intereses estratégicos. Oye Luis, entonces podemos entender esas migraciones como por ejemplo la que citó a mediados del siglo pasado cuando los españoles con la guerra civil que tuvieron allá, migraron muchos a México y por eso hay una gran comunidad de españoles aquí en nuestro país, o por ejemplo en la década de los 80s cuando la presión a Lech Walesa en Polonia, que también muchos polacos se vinieron a México, sobre todo aquí a Jalapa, yo recuerdo mucho eso. O sea, digo, pongo estos ejemplos para que nuestro auditorio pues se vaya dándote una idea, y si tiene, como dice Paco, participa, si tiene alguna duda, se aprovecha que tenemos aquí a Luis, que tiene, pues ahora sí, la especialidad en el tema para que nos vaya disipando dudas en esos temas. Quizás la pregunta sea, ¿hay pueblos originarios? Y estudiar esa pregunta, analizarla de fondo, nos lleva a múltiples elementos. Cuando uno piensa en un pueblo originario, es un pueblo que ha radicado un tiempo determinado en un lugar, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo se requiere para que ese pueblo sea considerado como originario? Esa pregunta es crucial. ¿Qué te hace originario? El que hables una lengua, el que tomes un producto, el que vistas de una forma determinada, eso te hace originario. Lo que vemos con este tipo de reflexiones es que el mundo y los humanos somos realidades cambiantes, y los humanos somos nómadas en algún aspecto o circunstancia. Pero es importante tener esa mirada hacia el futuro, no solo quedarnos con un mundo
idealizado, sino ver desde esta perspectiva, digamos, desde estos lentes geopolíticos, que la realidad humana es dinámica. Bien, entonces con este comentario, Luis, nos queda claro que no hay ninguna raza 100% pura, ¿no? Claro. Como los que pedían que se disculpara España con México. Bueno, pues ¿con quién se va a disculpar? Si nosotros somos ya una mezcla de todas las razas que surgieron después de la llegada de los españoles. Entonces, digo, lamentablemente, Auditorio, el tiempo se nos acaba, pero pues queda esta pues especie de cuestionamiento para pues, poder abundar más en el próximo programa. Recuerde, no se lo pierda. Está nuestro amigo especialista en geopolítica, Luis Mauri. Bien, recuerde que estamos transmitiendo desde Café Nota Blanca, café de especialidad. Ese Café Nota Blanca, producido obviamente en tierras veracruzanas, en la región de Coatepec, pero en ese tenor usted puede venir a disfrutarlo aquí, café de especialidad, insisto, en Café Nota Blanca, aquí en Rafael Murillo Vidal, número 140. Luis, como siempre, un placer, y siempre se nos va el tiempo volando con esos temas que pues son muy importantes y que en muchas ocasiones pues lo pasamos por alto porque no sabemos qué es geopolítica. Un placer, mi Paco. Gracias, igualmente. Mi Javi. No, es que, ya te estás llevando el café, mi Javi, ¿no? Pues es que es irresistible realmente Café Nota Blanca, ¿eh? Muy bien. No se lo pierdan, es una vuelta. Es un café de especialidad, no todo lo hace de gusto un rico café. Nosotros tenemos la oportunidad porque venimos a transmitir. Bien, pues con este comentario nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Queda la invitación abierta, sigan en las redes sociales, como dice Paco. Gracias Luis, gracias Paco, y usted nos acompañó en esta primera aventura de nuestro programa de geopolítica, mundo multipolar.